Buenas tardes y buenas noches para quienes me escuchan. Bienvenidos una vez más a otra emisión del podcast educativo de Cervantes, Emociones y Relaciones. El día de hoy vamos a estar trabajando y hablando sobre un tema que quizás a muchos de nosotros nos ha afectado alguna vez en nuestra vida o que le ha afectado a alguna persona que esté cerca de nosotros. Fíjense, hay una frase que quiero compartir con ustedes que espero que les sirva de reflexión para quienes de por sí estén pasando por alguna situación similar. ¿Te sientes feliz o solo finges al reír? Fíjense, hay emociones que si se experimentan por un lapso prolongado, como he explicado en podcasts anteriores, suelen causar diversas enfermedades en nosotros. Incluso ciertas vivencias, acontecimientos e incluso ciertas características genéticas pueden jugarse un papel importante dentro de lo que son los trastornos mentales que incluyen la depresión. Antes que nada, quiero hacerles saber que cualquier persona es capaz de experimentar tristeza excesiva en algún momento de su vida y que en algún momento presente esta emoción pueden desarrollar algún tipo de patología mental. Solo que algunas personas podrán salir de ellas más fácilmente que otras. Psicológicamente hablando, existen diversas definiciones, tratamientos y pronósticos sobre estas enfermedades, además de que constantemente se están realizando estudios para definir y actualizar cada uno de estos trastornos, ya que algunos diagnósticos pueden ser, digamos que muy generales. Y la verdad es que se debe estudiar muy a fondo lo que son estas emociones que está experimentando la persona a tratar. Y también es importante indagar si es necesario, ¿no? Para dar con el origen de las cosas. Ya más adelante les explicaré por qué, dependiendo del caso de depresión, se investigará una cosa más que la otra. Como mencioné anteriormente, son diversas las definiciones que se pueden tomar o explicar, ya que estas suelen ser muy específicas y hay que saber diferenciarlas, bien sea porque seamos nosotros quienes tengamos depresión o una persona cercana a nosotros. Sin contar que, evidentemente, y en la actualidad existen muchísimos tabúes e ideas erróneas sobre este tema. Yo podría hacerle unas preguntas a ustedes y ver cómo piensan respecto a este tema y es la siguiente. ¿Ustedes podrían definir qué es la depresión en el sentido de cómo afecta, qué hacen algunas personas? Porque yo he visto, y por experiencia propia, he notado que muchas personas no saben definir lo que es la depresión y creen que tener depresión es estar estrictamente triste cuando no es así, ¿ok? Yo, mientras hacía mi pequeña investigación sobre el tema, estuve haciendo preguntas a unos amigos cercanos y uno me dijo lo siguiente. Él comenta que no sabe cómo es la depresión y dice, creo que no la he experimentado, pero pienso que cada persona tiene una mentalidad distinta a las demás, evidentemente, y de que de repente algo que le suceda le afectará de manera distinta al otro. Además,
que también importa la gente con quien te rodea, ¿sí? Como escribe Liz, acá cada persona es diferente, totalmente. Elena comenta, yo a veces no sé cómo definirlo porque son muchas emociones negativas juntas. Sí, se puede tomar eso como. Fíjense que otro comentó que depende del estado de confianza de cada persona consigo mismo. Depende del estado de ánimo. Es decir, si tu confianza está baja, será más fácil que padezcas algún tipo de estos trastornos. Pero lo que sí es cierto, dice él, es que se puede evitar haciendo cosas distintas, haciendo diversas actividades, salir, hacer ejercicio, entre otras cosas. Si tuviera un amigo con depresión, comenta esta persona, intentaría mantenerle la mente ocupada, lo sacaría a pasear para que pensara en otras cosas. También he escuchado cosas como que el que está deprimido es porque quiere o simplemente no tiene fuerza de voluntad suficiente como para salir adelante solo. Y la verdad es que hay muchas cosas que dejar en claro antes de emitir un juicio o hacer algún comentario referente a este tipo de trastorno. De por sí son bastante delicados, ¿ok? Antes de mostrar los tipos de depresión, voy a indicarles una tabla donde se diferencia las tristezas, ¿ok? Fíjense que el doctor Navarro, un psiquiatra, comenta que existe la tristeza no patológica y la tristeza como síntoma de enfermedad, ¿ok? Hay diversas diferencias entre ellas, las cuales ayudan a definir en sí en qué momento nosotros debemos alarmarnos o no, porque no toda situación de tristeza tiene que estar ligada con la depresión. ¿Ok? Como pueden notar, en el cuadro se indica en una tristeza no patológica que la intensidad de esta emoción va a ser proporcionada y la intensidad en un síntoma, como síntoma de enfermedad, va a ser desproporcionada, ¿ok? También en una tristeza no patológica tenemos que la intensidad no va a ser mantenida en el tiempo, es decir, cada persona va a trabajar su tristeza por el tiempo, el que crea que es necesario y lo supera fácilmente. En cambio, una tristeza que muestra un síntoma de enfermedad va a tener una intensidad que se mantendrá en el tiempo, ¿ok? En una tristeza no patológica va a haber ausencia total de otros síntomas depresivos. En cambio, en una enfermedad depresiva habrá presencia de otros síntomas que van a alegar hacia el pronóstico de una depresión. ¿Ok? Cuando se experimenta una tristeza no patológica, esta no va a hacer ningún efecto en nosotros, ¿ok? Más que estar tristes, esto no va a generar ningún efecto en nuestras actividades diarias en comparación a la tristeza asociada con una enfermedad, va a ser limitante al momento de realizar cualquier actividad diaria que normalmente solíamos hacer. Otro punto importante es que la depresión como tal, más que ser un trastorno mental, se divide en subtipos, por así decirlo, ¿ok? El día de hoy voy a comentarles y hablarles sobre 3 términos que de cierta forma son los más comunes o digamos que son los que
más se hablan, más se tocan en la actualidad, ¿ok? Entonces, voy a indicarles también algunas características, voy a hablar un poco sobre sus tratamientos, así como también consejos para quienes la padecen y para quienes están cerca de alguno, ¿ok? En primer lugar, tenemos la distimia, ¿ok? Fíjense, la distimia se define como un trastorno del estado de ánimo en el cual se experimenta por un tiempo prolongado cierta tristeza, pero no tan fuerte como una depresión. Es decir, se está como quien dice down por un lapso prolongado. Otra característica en particular es que estas personas no saben por qué situación o cuál situación los tiene de esta forma así tristes, bajos, sin muchas ganas, ¿ok? Es decir, que no hay un desencadenante en concreto. Hay veces que este trastorno puede manifestarse a temprana edad, por ejemplo, durante la adolescencia, ¿ok? Lo que hace que este trastorno pase muchas veces desapercibido para los adultos responsables del adolescente, ya que tiende a confundirse con la personalidad de este adulto en crecimiento, ¿ok? Y por la etapa en la cual en la cual se encuentra, ¿ok? Porque como muchos sabemos, entre estas edades que comprenden la adolescencia, la personalidad y los sentimientos se encuentran un poco descontrolados, ¿ok? Por cuestiones hormonales, porque están empezando a ver las cosas desde otro punto de vista, entre otras cosas. Cabe destacar que la distimia dura toda la vida, pero con cierta ayuda se puede controlar, ¿ok? En el cuadro les indiqué también algunos síntomas que dependerán también y mucho, ¿ok? Sobre el sexo, la edad, personalidad y del tiempo en el que se haya en el que haya estado viviendo esto, ¿ok? Algunos síntomas pueden ser los siguientes, ¿ok? Como les indico acá, cansancio general, ¿ok? Tanto físico como psicológico, ¿ok? Disminución de la energía, trastornos del sueño. Estos son bastante comunes, como la hipersomnia o el insomnio, que es o dormir mucho o dormir poco. No tener un sueño como quien dice que te restablezca. También aumento o pérdida del apetito, dependiendo de la persona, ¿ok? Dificultad a la hora de concentrarse o de retener información. También incluye dentro de los síntomas de la distimia eh, mayor irritabilidad o pesimismo durante ciertas eh, ciertas emociones, ciertas vivencias, ¿ok? Sentimientos de tristeza, incapacidad al momento de querer hacer algunas cosas. También en estos casos va a aumentar el nivel de inseguridad en la persona que posea distimia y también va a mantener pensamientos negativos constantes ligados a un nivel moderado de ansiedad. También algunas veces se puede notar que personas con este tipo de trastornos, al momento de hablar, ¿ok? Se le escapan fácilmente lágrimas, incluso cuando no quiere, ¿ok? Es una situación en la cual que no controla del todo y el hecho de que sucedan este tipo de cosas causa, digamos que rabia por no controlar ese tipo de cosas que le están sucediendo, ¿ok? En este caso de distimia, el factor personalidad juega un rol bastante importante en lo que es el desarrollo de la persona. Usualmente, estas personas que
lo padecen, que padecen el trastorno, suelen ser perfeccionistas, suelen ser muy emocionales o muy inseguros, ¿ok? Entonces, al momento de querer tener todo perfecto o querer sacar buena nota en todo, va a llegar un punto en que no vamos a poder hacerlo porque en realidad la vida no es perfecta. Entonces, van a existir situaciones que no se van a poder controlar con facilidad, creando más ansiedad en la persona con distimia y quizás empeorando su situación, ¿ok? También como las emocionales. Las personas emocionales con distimia van a quizás a tomarse muy a pecho que una persona lo esté viendo y de repente piense que lo vio mal. Entonces estará pensando y pensando, bueno, pero ¿por qué me vio mal? ¿Y qué le habré hecho? ¿Y por qué yo? Y así en resumen, la distimia es entonces un trastorno en el cual la persona que lo padece va a experimentar gran parte del día diversos síntomas asociados con la depresión, pero durante un tiempo mínimo de 2 meses, ¿ok? Ya verán un poco más adelante por qué el tiempo juega un factor importante a la hora de dar un diagnóstico. ¿Ok? También la distimia se caracteriza por no solo un estado depresivo profundo, ¿ok? Pero sí bastante prolongado y crónico. Cabe destacar que el término de distimia se eliminó actualmente de los manuales de los psicólogos, ¿ok? Y que ahora recibe por nombre trastorno depresivo persistente. Eso hay que tenerlo un poco en claro, aunque todavía hay gente que sigue usando el término de... Existe también la posibilidad de que cuando se experimente un estado de depresión persistente, se padezca de uno de depresión profunda durante este tiempo, ¿ok? Porque, como les he dicho, eh, vivir o tener una emoción por un tiempo prolongado desencadenan otro tipo de enfermedades. ¿Ok? Y esto ya pasaría a ser depresión doble, pero ya ese es otro tema y tiene también bastante tela que cortar. Ahora voy a pasar a mostrarles lo que son los síntomas de un trastorno adaptativo con ánimo deprimido. ¿Ok? Fíjense. Este tipo de trastornos son temporales, ¿ok? Y se generan por un desencadenante o un estresor. A diferencia de la distimia, el trastorno depresivo persistente, como se le nombró últimamente, em, hará que, o sea, marca como diferencia que el paciente logrará identificar en este caso qué es lo que le está generando este sentimiento. ¿Ok? El paciente será capaz de decir, mira, yo me siento mal porque me sucedió esta situación en concreto. En cambio, recuerden que las personas con distimia no saben por qué se encuentran tristes. ¿Ok? Cabe destacar que el origen de este trastorno o sus consecuencias directas estarán presentes siempre que se esté trabajando en eso, ¿ok? Por eso, en la persona que padece el trastorno, si el estresor desaparece, ¿ok? Desaparecerán consigo también ciertos síntomas, ¿ok? También en estos casos la tristeza es tanta que tiende a limitar a la persona a hacer actividades diarias y afecta en su funcionamiento, en lo que realiza la persona todos los días, las actividades que se desempeña, trabajo, familia, cualquier actividad, incluso deporte. Sin embargo, el foco de atención de las personas con trastorno adaptativo con ánimo deprimido puede variar si se distrae el foco de tristeza con una situación de alegría intensa, por ejemplo. ¿Ok? De repente una persona que tenga este tipo de trastorno se encuentra muy, muy, muy triste por algo y si le indicamos o le mostramos un video
de estos muy alegres, por ejemplo, con los que pasan en Facebook, puede mostrar, puede reaccionar ante esta emoción de alegría y por un momento dejar a un lado la tristeza que genera la depresión que está pasando. ¿Ok? Como les indica el cuadro, hay algunos síntomas que se pueden ver en este trastorno, ¿ok? Evidentemente, un estado de ánimo deprimido, ganas de llorar, autoestima muy baja, ligado con una actitud retraída. También en este caso, y a diferencia del trastorno depresivo persistente, hay ideaciones suicidas, ¿ok? También se puede presentar ansiedad, mucho estrés, ligado a que la persona sabe y reconoce qué situación lo tiene así y a veces el hecho de quizás no saber qué hacer o no saber cómo actuar genera cierto sentimiento de culpabilidad, el cual trae consigo, como les mencioné, la ansiedad, preocupación, estrés. También agitación y falta de concentración, deterioro social, laboral o escolar, ¿ok? ¿Por qué? Porque una persona con este trastorno no será capaz de realizar o de llevar a cabo al 100% las actividades que normalmente se desenvuelven, ¿ok? Estas personas van a presentar insomnio, ¿ok? Tendrán sensación de cansancio continua. En la distimia va a estar presente, ¿ok? Pero va a ser variable, ¿ok? A pesar de que es un trastorno crónico, las situaciones de cansancio, de tristeza, van a aparecer de vez en cuando. Quizás un día sí, un día no. En cambio aquí, con trastorno adaptativo, con un ánimo deprimido, va a estar la mayoría del tiempo presente, ¿ok? También es normal o se presenta como síntoma temblores o espasmos en las personas, sobre todo cuando se encuentran muy llorosas o cuando están muy ansiosas tienden a temblar, a tener ese tipo de espasmos. ¿Ok? Las palpitaciones, bueno, puede llevar a cabo arritmia cardíaca incluso y también incluye molestias físicas como dolor general, dolor de estómago o dolor en el pecho, o lo que muchas veces la gente comenta o indica como un nudo eh, estómago, un nudo en la garganta, porque simplemente no saben expresar o no pueden, no, ojo, no pueden expresar las emociones que sienten. ¿Ok? Es decir, que una persona con este trastorno, ante alguna situación mala o negativa, experimentará un sentimiento de tristeza lógico ante la situación, pero lo vivirá con una intensidad mucho más alta en comparación a la media de la población, ¿ok? También es importante destacar, mientras se tenga este tipo de depresión, que se va a ver un poco complicado dejar a un lado la tristeza en el día y con esto realizar las actividades diarias con bastante dificultad, ¿ok? Recuerden que en la distimia eh, puedes dejar a un lado la tristeza y seguir con tus actividades diarias, pero con este tipo de trastorno de ánimo deprimido va a costar un poco más llevarlas a cabo, ¿ok? También llevará a una dificultad a la hora de planificar o hacer algo al respecto al estresor, ¿ok? En pocas palabras, a hacer algo con respecto a no sentirnos mal. Esto para las personas que sufrirán de este trastorno resultará una tarea un poco complicada, ya que su estado de ánimo va a afectar muchísimo en lo que es su falta de concentración, ¿ok? Ahora, como otro tipo
de depresión, tenemos este sí que está acá, que indica episodio depresivo o depresión mayor. Este trastorno se caracteriza es por hacer experimentar anedonia en la persona a quien lo padece. La anedonia es la incapacidad que tiene una persona de experimentar placer en las cosas que hacía normalmente. También pérdida de interés en casi todas las actividades en las cuales se desenvolvía, así como poca satisfacción al hacer. Además de que en este trastorno se puede evidenciar a escasas semanas o meses, a diferencia de la distimia o a diferencia de el trastorno adaptativo con ánimo deprimido. ¿Ok? Las personas con un episodio depresivo o con depresión mayor experimentan depresión como tal la mayor parte del día, todos los. Cabe destacar que este tipo de depresiones no se pueden asociar con el duelo por una pérdida o por un ser querido, ni a lo que sienta las semanas posteriores, bien sea por una muerte o una separación. No, acá no juega un papel importante un estresor o un desencadenante. ¿Ok? Fíjense, dentro de este subtipo de depresión, en la depresión mayor existen dos casos, ¿ok? Depresión mayor con episodio único y depresión mayor recidivante, ¿ok? Con episodio único es que evidentemente solamente sucede una sola vez, solamente existe la presencia de un solo acontecimiento como tal, depresivo en la persona o en el paciente. En cambio, en la depresión mayor recidivante, los síntomas aparecerán en 2 o más episodios a lo largo de la vida de la persona que la padece. ¿Ok? La separación entre estos episodios pueden ser de al menos 2 meses sin presentar ningún tipo de síntoma, ¿ok? Puede experimentar una recaída incluso después de un año, año y medio, y es por esto que se deben hacer chequeos de vez en cuando, ¿ok? Más adelante voy a indicar más o menos qué cosas se pueden hacer al respecto, ¿ok? Para este caso, en los episodios depresivos, hay que tomar en cuenta que para que una persona sea diagnosticada con este trastorno, debe presentar 5 o más de los síntomas que voy a mencionarles a continuación, que han sido extraídos del Manual Diagnóstico Estadísticos de Trastornos Mentales, ¿ok? Siendo obligatorio en este caso que se cumpla al menos uno de los dos primeros que les voy a mencionar. En este caso, podría ser estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, como les mencioné, o pérdida de interés en las actividades que antes eran gratificantes. Puede presentar alguna de estas dos. Y de resto debe cumplir con algunas de las que les voy a mencionar, como por ejemplo, pérdida o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, que como ya le mencioné, que es la capacidad que tiene una persona de o dormir mucho o dormir muy poco. Aquí también la baja autoestima sale a relucir, ¿ok? Y incluye también los problemas de concentración y problemas al momento de tomar decisiones. En este caso va a surgir muchas veces sentimientos de culpabilidad, porque la persona con este tipo de trastornos se va a culpar mucho a sí misma por estar padeciendo este tipo de trastorno. ¿Ok? También en este tipo de personas va a haber un estado de agitación o retraso psicomotor casi todos los días. ¿Ok?
Es decir, algunas personas van a estar un poco más lentas, un poco torpes al momento de hacer algunas actividades, u otras veces la persona puede estar muy agresiva al momento de realizar. También va a presentar fatiga o pérdida de energía casi todos los días. A diferencia del trastorno adaptativo con ánimo deprimido, que se presenta algunas veces, pero que se tiene la capacidad de dejarlo por un momento a un lado, en un episodio depresivo la persona no es capaz de dejar las cosas a un lado, no es capaz de redirigir el foco hacia otros tipos de emociones que pueda estar evidenciando. En líneas generales, entonces, se puede definir que este tipo de episodio depresivo es cierta incapacidad al momento de vivir una emoción, digamos que correctamente o de manera lógica. Es decir, ante una situación muy alegre o muy triste, esta persona, aunque racionalmente sabe de qué se trata esta emoción, no reaccionará ante ella, ¿ok? Lo que causa un gran agobio en la persona por saber que algo está fallando ahí en su cerebro. Tampoco les apetece hacer las cosas y también les cuesta mucho concentrar. Ok. Hay también un cuadro que les quiero compartir que indica una comparación entre las características principales de los subtipos de depresión que les he comentado anteriormente. Fíjense, está el trastorno adaptativo, el trastorno distímico y el episodio depresivo, en los cuales se muestra que en uno la tristeza está focalizada en el problema o en el estrés, en la situación que esté desenvolviendo eso. En el trastorno distímico, la sensación crónica de tristeza va a estar asociada con insatisfacción, rabia o decepción, porque no se sabe con certeza qué es lo que tiene la persona de esa forma, y en un episodio depresivo va a existir una sensación de incapacidad total ante las cosas que se, se están viviendo, y como se indica en el cuadro, va a haber pobreza de respuesta emocional. ¿Ok? También, y lo más importante que hay que notar, es que por lo menos en el trastorno adaptativo hay una mejoría bastante notoria frente a estímulos intensos. ¿Ok? Como les dije, en el trastorno adaptativo, la persona puede estar triste un momento, pero si se le muestra algo que sea bastante feliz, bastante alegre, puede redirigir su foco hacia esa emoción que está pasando. En el trastorno distímico también va a haber mejoría ante este tipo de estímulos. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas con distimia van a experimentar este tipo de situaciones, un momento sí, un momento no, quizás se siente bien un tiempo, otro momento no. En cambio, cuando una persona tiene un episodio depresivo, eh, la ausencia de mejoría va a estar casi que imposible de tocar ante estímulos externos. O sea, no le va a afectar tanto de repente que haber alguna situación muy contenta. La persona va a estar ahí retraída, sin muchos ánimos de hacer nada. Cabe destacar que también existen otros tipos de depresiones, como por ejemplo la depresión postparto, la cual se muestra o sale a relucir en algunas mujeres luego de haber dado a luz. Se cree, porque todavía hay muchas cosas que estudiar al respecto, que se genera por cambios hormonales, por los cambios hormonales que experimenta la mujer durante el proceso de dar a luz y los momentos siguientes. También está la depresión psicópata,
la cual se caracteriza por imaginar o pensar en ideas falsas de forma delirante. ¿Ok? Y esto también puede ir acompañado de algunas alucinaciones. Y también existe la depresión bipolar, que se define así porque solo le afectan a las personas con trastorno bipolar. ¿Ok? Normalmente este tipo de episodios de depresión bipolar van acompañados también de episodios maníacos. ¿Ok? También podemos ver que algunas causas o algunos factores que intervienen eh, en la aparición de alguno de estos trastornos depresivos puede ser que, eh, pues, vamos a decirlo como que intervengan factores ambientales, problemas familiares o con la pareja, otras enfermedades cerebrales o factores incluso sociales, económicos, psicológicos y biológicos. Incluso algunos estudios apuntan que a la exposición, o sea, si estamos expuestos a drogas, alcohol, a ciertas toxinas, algunas enfermedades inflamatorias y estrés durante el embarazo, ¿ok? Esto puede afectar directamente al feto en algunos casos. También, cuando la química del cerebro se ve afectada, los neurotransmisores, quienes son los responsables de transmitir la información entre las neuronas, si se encuentran alterados, podrían generar un cambio dentro de la función de todos aquellos receptores y sistema nervioso de nuestro cerebro. También otro factor que influye en padecer algún trastorno depresivo puede ser la muerte de un ser querido, un divorcio, problemas económicos, así también como otras situaciones de la vida que suelen ser estresantes. ¿Ok? También aumenta la probabilidad de padecer un trastorno depresivo, el hecho de tener una enfermedad crónica o terminal, como la diabetes o el cáncer. ¿Ok? Un golpe en la cabeza también, el cual pueda generar algún daño cerebral, también se puede tomar en cuenta como un factor para la aparición de estas enfermedades depresivas. Recuerden que tener un paciente o una persona que comparta rasgos consanguíneos con nosotros, el cual haya sufrido de alguna enfermedad mental, puede aumentar también las probabilidades de que nosotros también padezcamos alguna en algún momento de nuestra vida. No necesariamente depresión, ¿ok? Esto puede también estar ligado a la esquizofrenia y otro tipo de trastornos mentales. También puedo incluir que el hecho de experimentar vivencias sumamente traumáticas como una guerra, así como por ejemplo haber sido víctima de un ataque, también haber sufrido abandono en la infancia o maltrato durante este tiempo, aumenta las probabilidades de algún trastorno depresivo, pero también hay que resaltar que el uso de drogas, una vez ya grandes, ¿ok? No estando en el feto, el uso de drogas también puede afectar los neurotransmisores de nuestro cerebro, como por ejemplo la cocaína y la metanfetamina. Son sumamente dañinos para el cerebro y está fuertemente ligado a enfermedades depresivas. Hay estudios que indican que la marihuana de repente lo hace, pero todavía no está del todo, como quien dice, concluido. ¿Ok? Según también otros estudios de la Organización Mundial para la Salud, en el mundo existen alrededor de 350 millones
de personas que sufren de depresión, ¿ok? Para el 2017, solamente en Venezuela, la cifra llegaba al 4.2% de la población total del país. Y eso que son, o sea, que son solamente los datos confirmados, porque yo estoy muy segura de que existe mucha más gente padeciendo de algún tipo de depresión, ¿ok? Acá comenta Sai que si hemos sido víctimas de un acoso u hostigamiento también genera depresión, sí. Como comenté, algún ataque o alguna situación traumática en la infancia o en algún momento de nuestra vida puede ser un desencadenante para eso. ¿Ok? Hay diversos tratamientos para este tipo de depresiones. En la mayoría de los casos y dependiendo, ¿ok? Porque cada estudio en cada persona va a ser distinto a pesar del pronóstico que tenga, porque los síntomas de repente para fulano no van a ser los mismos para sultano, pero van a tener el mismo diagnóstico, ¿ok? Entonces, por eso se tiene que tener sumamente cuidado al momento de, bueno, decir yo creo que tengo esto o lo otro, pues es bastante específico, ¿ok? Y es usual, bastante usual en cualquiera de estos tres tipos de trastornos, el uso de fármacos, ¿ok? Antidepresivos. Hay varios tipos de fármacos los cuales sirven para, de alguna forma, controlar aquellos neurotransmisores, ¿ok? Recuerden que en el cerebro las emociones se muestran a raíz de estos neurotransmisores que son, puede ser la serotonina, la dopamina, incluso la adrenalina, la endorfina, que son sustancias que se segregan dependiendo, ¿ok? De una situación que estemos experimentando, bien sea que estemos haciendo ejercicio, que estemos comiendo algo dulce, que estemos teniendo sexo, que estemos amando, cualquier situación que pueda afectar y que pueda desencadenar una reacción en nosotros, ¿ok? Entonces, eh, yo sé que mucha gente en la actualidad se encuentra, digamos que en contra del uso de antidepresivos. Yo incluso estuve un tiempo tomando antidepresivos porque había sido diagnosticada con un episodio depresivo, ¿ok? Pero es importante también saber que no todo es la pastilla, ¿ok? Digamos que eso va a ser a nivel interno que te va a ayudar, ¿ok? Simplemente una regulación de las hormonas o de los neurotransmisores que están en tu cerebro para poder lograr cierta concentración en el caso de un episodio depresivo. Recuerden que aquí la persona no puede concentrarse del todo bien, no puede descansar bien y estas hormonas lo que van a hacer es regular aquella actividad que tengas en el cerebro y pueda ser un poco más objetivo a la hora de tomar ciertas decisiones en tu vida. El trompetista dice que existen medios antidepresivos que no son pastillas. Sí, totalmente. Cualquier actividad, fíjate, como les comenté, hacer ejercicio, por ejemplo, segrega endorfina en el cerebro, que es una hormona que te hace sentir bien, te hace sentir realizado. Hay otras actividades que te pueden generar serotonina, pero yo dificulto y todas las personas que padezcan algún tipo de depresión sientan algún placer o tengan ganas de quieran tener sexo como tal. O sea, estas personas, ese tipo de placeres, cualquier tipo de neurotransmisor en el cerebro no va a tener la capacidad de desarrollar o de disfrutar lo que es, por ejemplo, tener sexo. ¿Ok? Una persona inmersa en depresión no va a poder concentrarse del todo al momento de
intimar con otra persona. Incluso eh, ciertas, algunas veces eh, cuando toman antidepresivos también, pero ojo, esto es un síntoma totalmente reversible, ¿ok? Cuando se están tomando antidepresivos también va a haber una irregularidad en lo que es el apetito sexual, pero no es nada que se pueda trabajar de nuevo, ¿ok? Simplemente son niveles hormonales en el cerebro. Recuerden que tener sexo libera dopamina en el cerebro, que es la hormona del placer, ¿ok? Eh, sí es cierto que el sexo de repente te puede hacer sentir bien, trompetista, pero no te va a quitar la depresión. Quizás te pueda distraer de una tristeza no patológica, pero ya cuando es algún tipo de enfermedad mental como la que he estado explicando, pues no es del todo fácil, ¿ok? Como les seguía comentando. En la actualidad, ok, el 4.2% de la población en Venezuela solamente padece de esto, pero mire, es bastante complicado simplemente el hecho de aceptar que tenemos o que padecemos de alguna enfermedad de esto, ¿ok? Eh, Hay muchos terapeutas que no son psiquiatras que indican, bueno, pero ¿podemos trabajar la depresión con terapia solamente? Sí, hay factores en la personalidad que se pueden trabajar que pueden mejorar el estado de ánimo de las personas que sufran algún tipo de depresión. Pero simplemente hay extremos en los cuales es necesario el uso de fármacos. Es como quien tiene problemas de tiroides, como quien, si es mujer, tiene problemas en los ovarios, que de repente segrega más de una hormona que la otra y no se encuentra bien. Pues precisamente pasa lo mismo con la gente que tiene depresión. Eso sí, cuando yo estuve tomando antidepresivo, eso era sumamente raro, ¿ok? Yo era capaz de sentir los cambios químicos en mi cuerpo. Antes, bueno, cuando estaba sumergida en el episodio depresivo, lloraba demasiado. O sea, era algo que no podía controlar. Si quería hablar de lo que me pasaba, lloraba, bueno, a moco suelto, no era capaz de controlarlo, ¿entienden? Entonces, evidentemente ahí era necesario el uso de estos antidepresivos. En Venezuela actualmente el único antidepresivo que está en la venta es la sertralina, ¿ok? Esto también sirve para controlar el estado de ansiedad, porque en sí, la sertralina es un antiansiolítico. Y también se usa mucho, mucho el ribotril o el popular clonazepam, alpran, todo ese tipo de psicotrópicos que digamos que ayudan a dormir, pero que hay que consumir con muchísimo, muchísimo cuidado porque todos son adictivos, ¿ok? Mucha gente se acostumbra a tomar estas pastillas para dormir y después con el tiempo desarrolla una incapacidad para dormir por sí mismo que bueno, que yo conozco una señora que entrena conmigo en el gimnasio, ella es viuda de hace 15 años y no ha dejado de tomar ribotril en 15 años. Para dormir, ella tiene que tomar esa pastilla. Y no es justo que, bueno, o sea, tengamos tanto tiempo con esa cruz en nuestras espaldas de, bueno, que no puedo dormir por esto. Es necesario tener un control bastante estricto respecto a psicotrópicos y antidepresivos, ¿ok? Cuando yo los tomé, yo no sentía ni lástima. O sea, yo estaba modo robot, ¿ok? Eso en un tiempo me ayudó a tomar las cosas más calmadas, a verlas desde otro punto de vista, a no llorar tanto, ¿ok? Y después de un tiempo, irlos dejando progresivamente, ¿ok? Pero este tipo de medicamentos también es muy delicado a la hora de dejarlos,
precisamente porque tu cuerpo está acostumbrado o se acostumbra a esa cantidad de hormonas que tú estás ingiriendo, ¿ok? Y dejarlos de un día para otro puede hacer incluso que tengas una recaída, incluso peor que la primera vez que experimentaste un episodio depresivo, ¿ok? Entonces, sumamente importante que si hay alguna persona de los que estamos escuchando hoy están tomando antidepresivos, pues sigan al pie de la letra las indicaciones de las personas. Saber que si bien cada persona debe tomarse su tiempo para sanar las heridas o las cosas que están trabajando, estar conscientes de que podemos superar ese tipo de obstáculos y de que podemos dejar a un lado o no ser dependientes de esas pastillas, porque hay que tomarlo simplemente como una ayuda, como quien se cura un resfriado o una gripecita, bueno, me tomo esto y ya me curé, pero no vas a pasar toda tu vida tomando eso para que no te dé, ¿no? Uno también se tiene que cuidar, ¿ok? A ver, ¿qué dicen? Acá mi doctora de cabecera quería que me tomara un ansiolítico al día. La psicóloga dijo que no. Exacto, mira, es importante llevar de la mano lo que es psicoterapia y farmacoterapia, ¿ok? Porque evidentemente hay psiquiatras que te pueden mandar un sinfín de cócteles antiansiolíticos, antidepresivo, lo que sea, simplemente porque, no sé, para hacer más dinero. Esa también es la cuestión, ¿ok? Sí, los psiquiatras se las traen, efectivamente. Mira, a mí me pasó, estuve en mi episodio depresivo, sí, yo estaba muy consciente de que yo no era capaz de salir de ese círculo en el que estaba por mí misma, pues a pesar de que contaba con el apoyo de mi familia y de mis amigas. Pero ya un tiempo pasada la situación, pensé que o sea, estaba pasando por una situación que probablemente me pudiera hacer recaer en depresión de nuevo y fui otra vez al psiquiatra y me mandó otra vez los mismos medicamentos que me habían mandado cuando yo estaba muy, muy mal. Y yo me dije a mí misma, oye, pero, ok, yo me siento triste, me siento mal, pero no siento que yo esté tan mal para que yo me esté medicando, ¿me entiendes? ¿Ok? Porque hay que ser honestamente sinceros con nosotros mismos para saber hasta qué punto podemos soportar y hasta qué punto no, ¿ok? Sí, es verdad que hay situaciones que, cónchale, que se van a hacer un poco más complicadas que otras superar, pero hay que tomar en cuenta los síntomas que les mostré anteriormente para uno mismo también lograr identificarlos, porque hay veces que de repente nos podemos encontrar solos y no tenemos a alguien que nos diga, oye, mira, me parece que estás pasando por esto. Además de que esto es un tema muy complicado de hablar, ¿ok? Porque de repente no sabemos cómo se lo puede tomar la otra persona. Entonces, fíjense, hay que saber qué nos está pasando para, para, para tomar cartas en el asunto, ¿ok? Fíjense, cuando estamos inmersos en una depresión, es importante no, es importante saber que estas enfermedades no se pueden prevenir, ¿ok? Porque son enfermedades mentales, son trastornos que ya están en nosotros, ¿ok? Por ejemplo, yo en mi vida me imaginé que yo iba a sufrir de depresión, que iba a tener un episodio depresivo, mucho menos, ¿ok? Yo siempre me he considerado una muchacha bastante alegre, que empática, que le gusta compartir con los demás, pero evidentemente hay situaciones que quizás se nos salen de la mano, que quizás probablemente ligado con otros factores externos, o por ejemplo, como están viviendo los venezolanos actualmente, que de repente muchas despedidas, que no te alcanza el salario, ¿ok? Son cosas que de repente no podemos controlar, pero que están ahí y de alguna u otra forma nos van a afectar, ¿ok? Entonces,
Si sabemos que algo está pasando con nosotros mismos, que ya no somos los mismos de antes, o que nos sentimos muy, muy, muy tristes, o que incluso hemos pensado en el suicidio, hay que ir al médico en cuanto antes, ¿ok? Buscar ayuda de parte de nuestros seres queridos, mantenerlos al día sobre nuestra situación, tanto como al médico, como a los familiares o a los amigos, ya que esto va a ayudar a que estas personas estén atentas y sepan identificar más los síntomas que estamos padeciendo o que una persona padece. ¿Ok? Lo más complicado, como yo les dije, es aceptar que algo nos sucede. Pero una vez pasado esto, lo demás y todo el resto del tratamiento va a ser mucho más sencillo, ¿ok? No está mal pedir ayuda y mucho menos llevar un control sobre los episodios depresivos que tenemos. Recuerden, no está mal ir al psicólogo, no está mal ir al psiquiatra si es necesario, ¿ok? No, no siempre vamos a tener la capacidad de resolver esos asuntos con nuestras manos, y simplemente van a haber situaciones que, bueno, que nos van a llevar a buscar ayuda, pues, y lo mejor es buscar ayuda de, mm, de profesional, ¿ok? También es importante para prevenir o cuidarnos con respecto a nuestra salud mental, que cuidemos mucho nuestra alimentación, ¿ok? Tratar de dormir lo suficiente y practicar algún deporte, hacer ejercicio, todo este tipo de actividades mejora muchísimo la situación de estrés por la cual estemos pasando. ¿Ok? Una mente ocupada em, va a ser más difícil para que le ataque alguna depresión o algo por el estilo. Ojo, no estoy diciendo que dejemos nuestros problemas a un lado, no estoy diciendo que nos pongamos totalmente apáticos con las cosas que nos suceden en nuestra vida, no, 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 todo lo contrario, o sea, hay que, como siempre he dicho, trabajar nuestra inteligencia emocional para saber llevar, sobrellevar las situaciones del día a día que se nos muestran. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacer si alguien cercano a nosotros sufre de alguna depresión? ¿Ok? Si, si de repente notas eh, alguno de los síntomas que mencioné, ¿ok? Anteriormente, en alguna persona cercana, hay que tratar en lo posible de ser muy abiertos con esa persona, ¿ok? También la sinceridad es importante a la hora de mostrarle y hacerle saber nuestras preocupaciones hacia ella, ¿ok? O hacia él. Es importante que no los hagamos sentir agobiados, por supuesto, porque a veces pensamos que ayudamos diciendo y que, ah, ya me tienes muy preocupada, sal de eso está en la mente. No, 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 todo lo contrario, mira, hay que estar ahí apoyando, sin presionar. Recuerden que todos estos procesos son lentos y dolorosos, ¿ok? Y puede que a la primera no logres convencer a esta persona de asistir a un profesional, pero sí podrás hacerle saber que cuenta con tu apoyo. Pero si ves que se autolesiona, daña a los demás o está en peligro en riesgo de hacerlo, mire, no dude en tomar cartas sobre el asunto y llevarlo con urgencia a un médico sobre salud mental. Entonces, ya saben, si se encuentran en alguna situación complicada, analícense, no está mal saber o aceptar que las personas padecemos en algunos momentos de nuestra vida de depresión, no está mal que hablemos de las cosas que nos estén sucediendo a personas cercanas, ¿ok? La naturaleza del humano está en compartir con otros seres, ¿sí? Entonces, no piensen que ir al psicólogo está mal, que es de loco, todo lo contrario, ¿ok? Si nos sentimos mal del corazón, vamos a un cardiólogo. Si nos sentimos mal por algún golpe, vamos a un traumatólogo. Si nos sentimos mal con nuestras emociones, entonces vamos a terapia con un psicólogo
o con un simple terapeuta o coach que practique PNL. Entonces, con esto doy fin al contenido de mi podcast. Muchas gracias por escucharme.